Y quiero hoy compartirte una palabra acerca de los espíritus religiosos. Y sabes que me impresionó mucho porque para todos nosotros, como para mí, es confrontarte una palabra de estas, pero quiero que puedas disponer tu corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien está listo, sí o no? ¿Alguien está dispuesto? ¿Alguien tiene el corazón abierto para recibir la palabra en esta mañana, cierto? Así que los espíritus religiosos son generalmente los que atormentan y engañan a los cristianos. Son los que logran vestirse de ángeles de luz. Y el peor de ellos, si me quedo aquí hablando de muchos, no vamos a terminar pronto. Pero el peor de ellos es el espíritu de fariseos, que es un espíritu engañoso, es un espíritu de máscaras. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, porque Jesús los describió de esta manera. Jesús dijo: son como sepulcros blanqueados. Qué impresionante, ¿verdad? Qué confrontante también, porque ¿qué significa esto? Jesús estaba diciendo: están limpios por fuera, pero feos por dentro. Demuestran algo que no hay en su interior. Tienen apariencia de piedad, pero en su corazón no la hay. Es una persona probablemente que no ha trabajado en asuntos internos del alma. Y creo que como cristianos nos camuflamos en esto. Tenemos asuntos internos que no hemos solucionado porque nos da miedo enfrentarlos, nos da temor enfrentarlos. Pero quiero que hoy podamos disponer nuestra vida para que Dios saque todo lo que esté oculto en nuestro corazón, ¿verdad? El espíritu de fariseo no juzga con la boca, sino con el corazón. Aparenta ser humilde, pero en su interior es alguien orgulloso. Controla el enojo, es experto en controlar el enojo, pero por dentro está lleno de amargura y de dolor. Proverbios capítulo 24 versículo 10 dice: si fallas bajo presión, te estás dando cuenta que tu fuerza es escasa. Jeremías 17:9 dice que el corazón es tan engañoso que nosotros mismos somos engañados. Qué impresionante, ¿verdad? Y Dios permite situaciones de presión a nuestro alrededor para fácilmente darnos cuenta que en nuestro corazón o que en nuestra alma hay asuntos sin resolver. Cuando Mateo capítulo 16 versículo 6 dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, Jesús estaba hablando de las enseñanzas engañosas de los fariseos. Entonces quiero que a medida que voy predicando, que voy enseñándote esto, podamos identificar las características que hacen parte de este espíritu. O sea, cómo actúa este espíritu en nosotros, de qué manera nos está influenciando. Hoy quiero que tú te puedas dar cuenta si estás siendo obsesionado, controlado e influenciado por este espíritu. Alguien está conmigo, ¿verdad? Así que, ¿qué hacen estos espíritus? En primer lugar, obstruyen nuestra salvación. Y sabes, esto me parece tan increíble porque la razón por la cual muchos no han recibido a Jesús todavía es por influencia de este espíritu. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice: pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Están aquí conmigo, ¿cierto? A veces hemos escuchado: todos somos hijos de Dios porque a todos Dios nos amó. En esa frase hay algo falso y hay algo verdadero. Lo verdadero es que a todos Dios nos amó. Lo falso es que no todos son hijos de Dios. La palabra es clave cuando dice: a los suyos vino porque a todos nos amó. Pero solo los que le reconocen como su Señor les dio la potestad de ser llamados
hijos de Dios. Entonces, ¿por qué este espíritu obstruye nuestra salvación? Porque nos hace creer que simplemente por ser amados de Dios somos hijos de Dios y somos salvos. No tenemos que hacer nada más, no tenemos que esforzarnos por vivir en santidad, y no es así. De hecho, no somos salvos por ser judíos, porque no somos judíos, o ser de una religión u otra. Somos salvos cuando únicamente recibimos a Jesús como nuestro Señor. Alguien está conmigo, ¿cierto? ¿Sabes? Y me encanta este proceso que escuchábamos a nuestro pastor hablar en el video acerca de libertad, ese camino de Salmos 1:3. Serás como árbol plantado junto a corrientes. ¿Sabes? Cuando amamos un salmo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos aman ese salmo? Y nos quedamos con nada me faltará porque el Señor es mi pastor. ¿En serio el Señor está siendo tu pastor? ¿En serio estamos actuando como hijos de Dios? Pero el espíritu fariseo te dice: no importa, puedes pecar, puedes hacer, puedes vivir con tanta libertad que no importa. En realidad es que debemos hacer de Dios nuestro Señor, que Él gobierne nuestro corazón. Alguien está conmigo, ¿verdad? Eso no quiere decir que si fallamos no tenemos que volver a Él. El hijo sabe volver a casa. ¿Sí o no? Alguien está conmigo, ¿cierto? Pero el espíritu de fariseo obstruye nuestra salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Alguien está conmigo en esta mañana, ¿cierto? Ahora, segundo, lo que hace el espíritu de fariseos es que nos convierte en sepulcros blanqueados. Y esa definición es un poquito brusca, ¿verdad? Es un poquito aterradora, es un poquito confrontante. Pero me encanta el discipulado de mi casa de Church Latinoamérica, porque es que no es lo que yo quiera escuchar ni lo que yo quiera predicar, sino lo que Dios necesita decir en esta temporada a nuestra casa. Alguien está conmigo. Mateo capítulo 23 versículo 25 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior del patio, pero ustedes están por dentro sucios, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. La Reina Valera dice: fariseo ciego. La NTV que acabo de leer dice: fariseos hipócritas. Pero la Reina Valera dice: fariseos ciegos. ¿Por qué dice fariseos ciegos? Porque primero de lavar tu casa por dentro, la lavas por fuera y por dentro queda sucia. Y el trabajo del discipulado es al contrario. El discipulado primero me lava por dentro para luego lavarme por fuera. ¿Alguien está conmigo? O sea, el fariseo aparenta el bien y por dentro está triste. El fariseo aparenta amar, pero no ama. Aparenta ser un buen testimonio, pero no lo tiene. Y Jesús dijo que los pecados del corazón son igual de graves que las acciones. De hecho, Jesús llega diciendo un poco revolucionario. Dice: se han dicho, les han contado que el adulterio es el acto sexual. Pero yo les digo que aun si alguien mira a una mujer con deseo, ya pecó en su corazón. Lo pone un poquito más grueso, ¿verdad? Lo pone un poquito más interesante. Y si queremos ser libres, iglesia, de este espíritu, no se trata de tener una vida de apariencias. No se trata de intentar controlar mis acciones solamente externas. Se trata de trabajar en mi interior con los asuntos que todavía no he resuelto, con los pecados que todavía no he resuelto, con las iras que todavía no he resuelto, con la amargura que todavía no he resuelto. Marcos capítulo 7, 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todo está en mi interior. Mira a la persona que está a tu lado y dile: todo está en nuestro interior.
Pero como no lo sabemos, como a veces no lo entendemos, o probablemente como alguien no te lo había dicho, por eso no has trabajado en eso. Y creo que Dios permite situaciones de presión o instantes de presión en nuestro alrededor para mirar cómo reaccionamos. Y nos damos cuenta que reaccionamos de manera equivocada. Pero eso es permitido para que nos demos cuenta que necesitamos ser libres desde adentro. Necesitamos ser discipulados, necesitamos ser confrontados con nuestro carácter. Hay a veces gente que dice, muchas veces sacamos lo peor, es que el discipulado sacó lo peor de mí. O situaciones de dolor, o situaciones de un fracaso en nuestra área financiera, sacó lo peor de mí. O tensiones en el matrimonio, por ejemplo, una discusión y tú sacaste a flor cosas que uno dice, Dios mío, ¿por qué dijo todo eso? No es que se me chispoteó, no, es que hay algo en tu interior que no has resuelto. Hay algo en tu interior que no le has prestado atención, y esa situación te llevó a revelar que hay algo que está mal en nosotros. Hay algo que está mal en cada uno de nosotros. Y hay algunas reacciones, así como hay síntomas cuando estamos enfermos, ¿verdad? Cuando ahorita que está una otra vez fuerte todo este asunto del dengue, una de las formas de darnos cuenta es una fiebre que no baja con nada, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas, no baja. Y los días después hay un sarpullido, ¿sí? Lo digo porque en nuestra casa ya tenemos 3 casos de dengue. Ya gracias a Dios salimos. Pero uno de los síntomas es eso, que estamos enfermos. Igual cuando hay asuntos sin resolver en nuestra alma, lo demostramos con qué. Por ejemplo, ¿por qué te enojas tanto? Hay gente que tiene problemas de ira. ¿Será que lo aprendiste en tu casa? ¿Será que lo heredaste de tus padres? Hay una cadena de herencia, de violencia, de enojo, de ira que tienes que resolver. Probablemente son asuntos de frustración y acumulas amargura en tu corazón como un saco que ya no le cabe más. ¿Y sabes cuál es el problema de la amargura? Es que envenenas a gente que no tiene la culpa de tus asuntos internos. Tremendo eso, ¿verdad? La amargura envenena a gente a tu alrededor que no tiene la culpa de lo que tú estás pasando. Envenena a gente a tu alrededor que no tiene la culpa de tu pecado. Pero también puede la ira ser pensamientos del enemigo que poco a poco él ha puesto en tu mente en contra de Dios, en contra de tu familia, en contra de tu esposo, de tus hijos. Y quizás la pregunta es, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago si tengo problemas de ira? Primero tienes que reconocerlo. Y en segundo lugar tienes que aprender a declarar lo contrario, porque la ira o la amargura viene por mentiras que hemos creído acerca del enemigo. Mentiras que hemos creído acerca de Dios también. Entonces nos llenamos de amargura, nos llenamos de dolor, y en vez de sacar con el perdón, porque una de las mejores medicinas para la amargura es el perdón. Alguien está conmigo, ¿verdad? Así que tienes que reemplazar esos pensamientos. Inmediatamente tienes que orar y empezar a orar por pensamientos contrarios a los que te están llenando, a los que te están amargando, a los que te están doliendo. ¿Qué otro tipo de reacción muestran que necesito tratar en mi interior? Y esta es una reacción común. Creo que merezco todo el tiempo el favor de Dios. Y sabes que esto es un problema, porque creo que esa es la pelea de muchos cristianos. ¿Por qué Dios bendice a otros y a mí no? ¿Por qué Dios lo hace con otros y conmigo no? ¿Sabes? La envidia, el problema de la envidia ni siquiera es que Dios le dé a otros, sino que no me dé lo de otros a mí. Ese es el problema de la envidia.
En realidad el problema de la envidia no es que Dios bendiga a alguien con un carro, sino el problema de la envidia es que no me lo dio a mí. Entonces uno quiere que Dios se lo quite a él para dármelo a mí. Ese es el problema de la envidia. Entonces vivimos con una mentalidad. Hace poquito hablábamos con mi esposo y él me decía: amor, no podemos llegar a caer en el error de vivir con una mentalidad de que todo el mundo o nuestra ciudad o nuestra iglesia o los que nos rodean nos deben algo a nosotros. Entonces simplemente por hacer algo bueno creo que merezco algo. Y a veces nosotros como seres humanos somos expertos en esta frase: no, yo doy sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos han dicho esa frase? Yo levanto mi mano. No, es que yo doy sin esperar nada a cambio. Eso es mentira. Y usted sabe en su interior que es mentira. Estamos siendo confrontantes hoy, ¿verdad? Y cuando no recibes lo que esperabas, es ahí donde te frustras y te llenas de dolor y empiezas a vivir con una mentalidad de víctima. Y entonces creemos que, ay, pastora, pero yo llevo sirviendo 5 años en la iglesia. Y Dios. No, es que nosotros no podemos creer que merecemos solamente porque sí el favor de Dios. Eso es algo bastante controversial también, pero no podemos esperar o vivir así porque nos vamos a frustrar, nos vamos a doler. Hay procesos que hay gente que uno dice no sirve a Dios y aparentemente le va bien, pero otros sirviendo a Dios aparentemente tienen procesos difíciles. Yo no puedo comparar algo así, porque nosotros le decimos a veces a discípulos que pasan por procesos difíciles: mira, yo no voy a defender a Dios, pero Dios hace como Él quiere y nos procesa como Él quiere. ¿Para qué? Para que su gloria al fin del día, la gloria al fin del día sea solo para Él. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero decirte eso. El espíritu fariseo te hace creer eso, que mereces todo el favor de Dios. Y no quiero decir que no podemos activar la mano de Dios a nuestro favor. Sí lo podemos hacer, pero no podemos vivir con una mentalidad de religiosos creyendo que siempre la merecemos, porque eso nos lleva a un espíritu orgulloso. ¿Por qué? Porque Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que edifican ella. O sea, es por gracia de Dios. Si tú tienes algo, es por gracia de Dios, no es simplemente porque lo mereces. ¿Alguien está conmigo, sí o no? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Levanta tus manos al cielo. Si hoy tienes salud, no es por algo bueno que hayas hecho. Si hoy tienes salud, solo es por gracia del Señor. Y si no la tienes, no creas que es un castigo. Es porque Dios te quiere procesar en un asunto interno. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Pero quitemos toda reacción de un espíritu incorrecto. Otra reacción que demuestran que estoy luchando con algo interno es que amo mucho el dinero. Algunos dicen: no, yo no amo el dinero. Bueno, espere que en la cuenta bancaria que tenga sus ahorros alguien entre y se la robe, o alguien entra a su casa y saquee su casa, y nos enojamos, nos frustramos, nos llenamos de ira, ¿verdad? Nos desequilibramos. Hace poquito me pasó que mandé a mi hijo Johannes, él tiene un buzo del colegio, que uno lo envía con el buzo del colegio porque pues si se le pierde es el buzo del colegio. Pero ellos tienen unos buzos que hace un tiempo atrás, con mucho esfuerzo con mi esposo, lo compramos porque son caros. Cada buzo valió como 300,000 pesos y eso sí. Y yo no tenía buzo, lo tenía mojado. Y yo le dije: hijo, te voy a mandar con el buzo. El buzo, por favor, no me lo botes. Y justo llega después del colegio y le pregunto: hijo, el buzo. Dice: mamá, lo guardé en el bolso. Lo mandó a buscarlo y dice: mamá, no está en el bolso. Y yo dije: no puede ser.
el buzo. Y llamé a la profesora, y la profesora, no mamita, aquí no quedó nada. Yo, me lo robaron y me desequilibré. Ahora no es mucho dinero, pero fui con esfuerzo y me desequilibré. Y yo dije, hijo, ¿por qué botas el buzo? Ven, yo reviso el bolso. ¿Qué pasó? Ahí estaba el buzo. Pero uno se da cuenta que ama el dinero cuando algo pasa. Cuando todo está bien, cuando tu empresa está funcionando, cuando no tienes cuotas de tarjetas de crédito atrasadas, todo anda bien. Pero cuando pierdes el trabajo, cuando roban o te quitan algo valioso, ahí donde te das cuenta que amas el dinero. Y viene la ira, y vienen elementos internos que tú te das cuenta que tienes que tratar. Alguien está conmigo, ¿verdad? Pero también el espíritu fariseo afecta nuestra relación con Dios. Estamos viendo qué hacen los espíritus fariseos. En primer lugar, obstruyen nuestra salvación. En segundo lugar, nos convierte en sepulcros blanqueados. En tercer lugar, afecta nuestra relación con Dios. ¿Sabes por qué afecta nuestra relación con Dios? Porque un espíritu fariseo cree conocer a Dios, pero no le conoce. Sabe de Dios. De hecho, los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos sabían en qué tribu iban a ser. Conocían todas las profecías de los profetas anteriores, todo lo que habían hablado acerca del maestro. Sabían todo acerca de él, pero no lo conocían. Por eso el espíritu fariseo afecta nuestra relación con Dios, nos pone una barrera. ¿Sabes? Porque cuando alguien conoce el corazón de Dios, no hace muchas cosas que hacen los que no conocen a Dios. Y eso es el ser permisivos. Hay gente que ya pasa límites que no debería pasar. Y si tú conoces realmente a Dios, tú entiendes cuáles son los límites que Dios tiene para tu vida. El fariseo aparenta amar a Dios, pero en su corazón está muy lejos de él. De hecho, Mateo 1:58 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. El espíritu fariseo tampoco soporta, en cuarto lugar, la alabanza en la iglesia. Duro, ¿cierto? El espíritu fariseo no la soporta. Le gusta la predicación. ¿Me dejan decirlo? ¿Sí o no? ¿Puedo decirlo? Por eso llega tarde. Y se enoja si no lo dejan entrar. Ay, ¿cómo le van a cerrar la puerta a un hijo de Dios? Mano, ¿para qué llega la predicación? Espere a la otra celebración y están toda la alabanza. ¿Alguien está conmigo, verdad? Y hay una historia que me encanta, y de hecho estudiando esta palabra anoche me quebraba el alma. Juan capítulo 12 versículo 5. Hay una historia de una mujer, pero este versículo quizás es el preámbulo para contar la historia. Dice: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dárselo a los pobres. ¿Quién pudo haber dicho eso? Un fariseo. Y mira lo que pasa. Jesús le aceptó una invitación a un hombre que era fariseo. Está en Lucas capítulo 7. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado a la casa se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: dijo, ¿para qué? Para sí: este, si fuera profeta, conocería quién es esa clase de mujer que lo toca. Es una pecadora, es una adúltera. Pero no se lo dijo a Jesús, porque era un fariseo.
Lo último que pasa con alguien con el espíritu fariseo es que no honran la presencia de Dios. Simón era el nombre del fariseo. Simón tuvo a Jesús en su misma casa, a Jesús, pero no lo honró. De costumbre era que el invitado que llegara iba a ser lavado sus pies, pero Simón no lavó los pies de Jesús. Y la razón de esto es que Simón estaba acostumbrado a recibir gente famosa en su casa. Así que Jesús no era alguien importante para él. Duele como muchos no ven a Jesús como alguien importante. De verdad duele que esta ciudad no vean a Jesús como alguien importante. Aún gente en la iglesia no ve a Jesús como alguien importante. Y yo quiero que te puedas poner de pie, porque quiero que mientras vamos a orar, quiero hablarte un poquito más de esta mujer. Se cree, no dice exactamente la Biblia cómo era cómo se llamaba esta mujer, pero muchos creen que era María Magdalena. Durante muchos años ella había escuchado hablar a los fariseos y nunca había pasado nada. Pero solo un instante con Jesús fue suficiente para cambiar su vida, porque había recibido esperanza. Por eso cuando esta mujer supo que Jesús iba a estar en la casa de Simón, corrió a ese lugar. Ella sabía que se iba a enfrentar. Imaginémonos este momento. Ella entra al patio corriendo, lugar donde está Jesús sentado con Simón. Es una situación incómoda. Cuando ella entra, probablemente todos los que estaban en la casa se quedaron callados y miraba qué hacía esa clase de mujer. Probablemente entre algunos se murmuraban: la sacas tú, la saco yo. Pero esta mujer entra y aunque se siente juzgada, humillada, mira a Jesús y se da cuenta que Él la mira con agrado, porque le ha gustado que haya venido a verlo. La mira como un padre mira a su hija, pero ella no aguanta. Y las lágrimas empiezan a correr por sus mejillas y caen en los pies sucios de Jesús. Y cuando se mezclan sus lágrimas con los pies de Jesús, ella se da cuenta que Simón no le lavó los pies. Así que inmediatamente ella se suelta el cabello y saca su perfume. El perfume probablemente que se echaba una gota cada vez que iba a seducir a un hombre. Pero ella decide regarlo en los pies de Jesús, porque sabe que nunca más lo va a necesitar. Y empieza a secarle con sus cabellos los pies. Y probablemente al soltarse el cabello genera más críticas, pero nadie la detiene. Así que ella riega todo su perfume costoso y no le importa nada más, porque ella solamente quería darle una alabanza costosa a su Señor. Con este acto ella derramó su vida delante de Jesús. María Magdalena probablemente era esta mujer, la mujer de la cual Jesús echó 7 demonios, la mujer que se convirtió en la más grande seguidora de Jesús. Del grupo de mujeres que seguían a Jesús, ella siempre estuvo. Fue la primera que vio resucitar al Maestro, porque aún muerto ella fue a adorarle. ¿Y qué tal si le dice: Señor, levanta tus manos al cielo? ¿Y qué tal si le dice: Señor, trata con mis asuntos internos, trata con mis asuntos del alma que aún no sé tratarlos yo?